Vamos a retomar entonces, haciendo un poquito de esto. Fíjense que ahí arriba dice clase 14 y 15, porque esta también incluye, ¿sí? La clase de plantas invasoras y, digamos, plantas exóticas o plantas que no son de la región fitogeográfica correspondiente, ¿sí? Pero de eso no hay una teoría, una clase teórica exclusiva, sino que, bueno, de eso solamente va a haber una parte práctica, ¿sí? Donde ustedes van a poder desarrollar ahí, leer unos trabajos y hacer unas actividades. En cambio de botánica aplicada, sí tenemos esta clase específica de ese tema, ¿sí? Así que, bueno, vamos a arrancar. Para eso tenemos que hablar un poco de las raíces de esta botánica aplicada, ¿no? Que tiene que ver un poco con la antropología y otro poco con la botánica, ¿sí? Antropología es el estudio de la humanidad, ¿no? Y de sus costumbres y de todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y bueno, dentro de la antropología hay una rama de la antropología que es la etnografía, ¿sí? Y bueno, la etnobotánica tiene que ver con eso, ¿no? Fíjense. En este año, en el año 1895, este señor Hasselbeck planteó, a través de un congreso de charlas, que la etnobotánica era el estudio de las plantas usadas por los pueblos primitivos y aborígenes, ¿sí? En el año 1895, este señor. Eh, También nacía, ¿sí? En el año 47, mucho después, según este señor Feuerbach, que la botánica aplicada, por ejemplo, es el estudio de las plantas útiles, ¿sí? Lo que tienen las plantas que tienen utilidad. Fíjense, como rama de la botánica, ¿sí? Eso es como rama de la antropología, pero como ramas de la botánica, fíjense, el estudio de los vegetales utilizados por los aborígenes, sensu estricto, estrictamente, digamos. Ahora, de forma generalizada, es el estudio de los vegetales utilizados por la humanidad, ¿sí? Que es un sinónimo de botánica económica. Entonces, como rama de la antropología, es el estudio del rol de los vegetales en una determinada cultura. O sea, si yo lo veo desde el punto de vista de la botánica, esto, después lo veo desde el punto de vista de la antropología, es el rol, el estudio del rol de los vegetales dentro de determinada cultura. ¿Sí? Entonces, en este sentido, entre los años 50 y 70 se relaciona con las etnociencias, ¿sí? Con ciencia etnográfica. La etnografía es la rama de la antropología que se encarga de recabar información en el terreno sobre diferentes culturas, ¿sí? Van y hacen estudios, ¿sí? Hacen ahí diferentes tipos de ensayos para lograr investigar a través de la observación principalmente cómo es que son las otras culturas, ¿no? Entonces, al relacionarse la etnobotánica o la botánica aplicada o la botánica con la etnobotánica, se incluyen etnociencias y acá se van a incluir conceptos lingüísticos, ¿sí? Sistemas clasificatorios locales, o sea, cómo las diferentes culturas van clasificando las plantas, cómo las nombran, ¿sí? Entonces, como disciplina etnocientífica, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Estudios sobre la concepción autóctona del mundo vegetal. Se empiezan a estudiar qué concepción, cuál es la cosmovisión que tienen con respecto a las plantas ciertas culturas. Y bueno, esto sale de acá, del aporte etnocientífico a la botánica aplicada, a la botánica económica. Entonces, como disciplina sintética de síntesis, la botánica aplicada, ¿sí? Es una disciplina interpretativa, asociativa, que utiliza, que une e integra los hechos de interacción entre sociedades humanas y plantas. ¿Sí? Fíjense, disciplina interpretativa y asociativa, que busca, utiliza, une e integra los hechos de interacción entre sociedades humanas y plantas. Entonces, la etnobotánica va más allá del estudio de los vegetales, de los hombres o de su sociedad en sí mismos, ¿sí? Abordando solo el estudio de la relación, ¿sí? Entre todos los tiempos y lugares, ¿sí? Esto lo dijo este señor, ¿sí? Porteres, en el año 61 textual.
Entonces, en el año 95, fíjense que sigue evolucionando el término este y qué es lo que vendría a estar incluyendo, porque estudio de las relaciones planta-hombre, incluidos en ecosistemas dinámicos con componentes naturales y sociales. Dicho de otra manera, es el estudio del uso de las plantas contextualizado, ¿sí? En el contexto en el cual esa planta es utilizada, ¿sí? Entonces, en este caso sí se puede ver, ¿sí? El contexto, o sea, ¿en qué contexto estamos utilizando? La planta siendo utilizada en un zoológico como alimento para un gorila, o la planta siendo utilizada en un ritual de alta complejidad, ¿sí? Simbólica, ¿sí? Y una riqueza social altísima. Pero ¿qué estamos viendo acá? El uso de la planta por parte de la humanidad. Lo usamos para criar, ¿sí? O para cuidar en un zoológico a un gorila o para un rito ancestral transmitido de generación en generación, algo culturalmente muy rico, ¿sí? Y con un montón de códigos y saberes que tenemos que tener por pertenecer a esa cultura. ¿Me hago entender, gente? Sí, 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 sí. profe. Entonces, ¿desde cuándo es que podemos? Entonces, ¿desde cuándo podemos decir que hay una relación entre la humanidad o entre seres humanos y las plantas? Y fíjense que hay estudios acá datan de los primeros bípedos, o sea, los primeros, sí, homos, o sea, los primeros de nuestro género que se empezaron a erguir, ¿sí? Empezaron a ponerse en dos patas, ¿sí? Esos australopitecinos gráciles, ¿sí? Frugívoros y robustos, ¿sí? Que comían raíces y nueces, ¿sí? Son los primeros homos, ¿sí? Ni siquiera eran Homo sapiens, primeros Homo, género Homo. Homo australopitecino, ¿sí? O Homo australopitensis, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos acceso a la carne, y ahí tenemos con el acceso a la carne la sapientización, ¿sí? El suministro sistemático de carne provoca el desarrollo del cerebro, ¿sí? Con el desarrollo del cerebro viene también el desarrollo de nuevas capacidades, ¿sí? Y esto cómo se conoce a través de estudios etnográficos, a través de estudios también arqueológicos, ¿sí? Excavaciones recientes de campamentos, ¿sí? Por ejemplo, de Homo erectus de Pekín, que recolectaban nueces, avellanas y piñones, bayas de rosas, las tostaba, ¿sí? ¿Sí? A estas bayas de rosa las tostabas, conocido como el tala chino. O sea, imagínense el nivel, hablando de homos, ni siquiera apenas empezaban a crecer el cerebro, o sea, estamos hablando ya que en ese momento ya había una utilización y ya un entendimiento de las plantas desde otro punto de vista, ¿sí? Porque llegar a tostarlas, ningún primate ha hecho eso. Está bien, podemos ver por ahí algún chimpancé o algún gorila comiendo termitas con un palito o sacando miel de un árbol, pero nunca tostar algo, ya es algo ya mucho más desarrollado, ¿sí? Esto tiene que ver también con el incremento del volumen cefálico. Entonces, ¿qué significado guardan las plantas para la humanidad? Y pueden ser infinitos significados que guarden las plantas para la humanidad. Pero bueno, pueden ser entendidas o como alimento. Puede ser este alimento seguro. ¿Por qué? Porque no tengo que estar cazándolo, no tengo que estar buscándolo, sino que siempre está en el mismo lugar o puede estar cerca de donde lo encontré anteriormente. Además de ser un alimento seguro, porque lo voy a encontrar regularmente en un área o cerca de ese área, tiene posibilidad de ser producido, ¿sí? De ser escalado, de ser domesticado y de llevado a un cultivo mucho más rápido que un animal, ¿sí? Mayor cantidad por unidad. Esto me permite que una mayor cantidad por unidad de superficie, claro, tengo alimentos no solamente seguros, sino que mayor cantidad, más eficientemente, ¿sí? También puede ser otro significado que guarda para lo menos como un medicamento, ¿sí? Las plantas como medicina. Y sí, el 90% de las farmacopeas nativas de origen son de origen vegetal. Sí, el 90% de los fármacos de la humanidad son de origen vegetal, ¿sí? El 25% de los medicamentos oficiales son de origen vegetal o tienen un origen en plantas, ¿sí? Y otros usos.
¿sí? Fibras y colorantes, por ejemplo, ¿sí? El algodón, el cáñamo, ¿sí? El lino, el yute, no sé, las que querramos. Colorantes para teñir, ¿sí? Montones de plantas que son tintorias, ¿sí? Los pétalos de la rosa mosqueta, no sé, por decir algo, y así. Látex, gomas, resinas, ¿sí? Entonces, muchos significados guardan para la humanidad las plantas, ¿sí? Y nos pensamos en las plantas y a veces no pensamos en la planta, pero pensamos sí en el significado que tienen, ¿no? Entonces, acá nace con estos significados tan potentes, ¿no? Una dependencia entre la planta y la humanidad y viceversa. Se habla de coevolución, ¿sí? Plantas que coevolucionaron con la humanidad y la humanidad coevolucionando con plantas, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto una lechuga, por su versatilidad, por todo lo que tiene, no coevolucionó con el ser humano para distribuirse por todo el mundo? Y hasta qué punto la lechuga hoy, la distribución cosmopolita que tiene, no sea con aspectos coevolutivos y un trasfondo inteligente ahí que haga, ¿sí? Que haga que esto suceda, ¿sí? Así como hay árboles que coevolucionan con aves para dispersar sus semillas, ¿por qué no otra planta no pudo haber coevolucionado con la humanidad para ampliar su rango, ¿sí? De distribución a todo el mundo? No es descabellado, ¿sí? Bueno, esta es la dependencia planta-hombre y hombre-planta, ¿sí? O humanidad, ¿sí? De un total de, se cree, 300.000 plantas pueden llegar a haber, ¿sí? 300.000 especies de plantas. El hombre tiene, ¿sí? Se alimenta de solo 3.000 a lo largo de la historia de la humanidad, y de esas 3.000, ¿sí? Hay 200 que son cultivadas nada más. El resto, ¿sí? Las 2.800 que están ahí, que son de alimento, no se cultivan, sino que son silvestres. Van por ahí, las vamos recolectando, las vamos cultivando de forma accesoria, pero no con un cultivo específico, así con técnicas de cultivo, ¿sí? Entonces, para ver esa dependencia, y vemos que muy pocas plantas se cultivan en mucha cantidad, y el resto de esas 200 que son cultivadas son minoritarias. Entonces, fíjense, el año 61, el año 2010, entre el 61 y el 2010, fíjense la cantidad de la caña de azúcar, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Toneladas métricas, ¿sí? Entonces, 448 toneladas métricas en el 61, pasamos a 1.685 en el año 2010. Maíz de 205 toneladas métricas a 844.000 toneladas métricas. Una guasada. Y ahí tenemos arroz, trigo, papa, soja, mandioca. Bueno, pero fíjense que hasta la soja tenemos esos cultivos: maíz, arroz, trigo, papa, soja. Esos cultivos dominan el mundo, porque esto es producción mundial, ¿sí? Fíjense que la humanidad depende de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por última, el azúcar la podemos obviar, porque el azúcar es un veneno, es una adicción. Pero el resto de los cultivos, o sea, si no hay maíz, si no hay arroz, si no hay trigo, si no hay papa, si no hay soja, ¿qué come la gente? Si no hay pan, Profe, lo estamos viendo en agroecología también. y claro, o sea, esto es, digamos, una pobre diversidad y una gran dependencia de muy pocos cultivos, ¿sí? Y el resto, bueno, están ahí. ¿Mm? Fíjense que la caña de azúcar tuvo un incremento de un 276% del 61 al 2010, un 312% en maíz, una guasada. Y ese 312 también viene a colación de que se usa como biocombustible. Y fíjense la soja, un 873% el incremento, ¿sí? Una bestialidad. Se fue al diablo la soja, ¿no? Pero bueno, mucho de ese porcentaje tiene que ver con la alimentación de animales. O sea que estamos en un dilema interesante que no tiene por ahora miras de calmarse. Eh, entonces, muy pocos cultivos, con mucha superficie en todo el mundo, lo que hacen es poca diversidad y mucha dependencia, lo cual le complica las cosas. Y acá tenemos esos ejemplos, ¿sí? Caña de azúcar, ¿sí? En el A, en el B, maíz, ¿sí? ¿Qué tenemos? En el C, arroz, ¿sí? Orizas sativa.
En el D tenemos el trigo, en el F tenemos la soja, y en el E que tenemos el cultivo de papa en el norte, ¿sí? En Bolivia, no, en Perú. Entonces, para seguir trabajando con este tema de la dependencia hombre-humanidad, digamos humanidad, perdón, humanidad, plantas, planta-humanidad, sí tenemos que definir un poco esto de especies, ¿no? El conjunto de individuos interfértiles entre sí y con barrera genética con otros. Entonces, ¿qué pasa con el tema de esa dependencia? Claro, la humanidad, por ejemplo, hace esto. Una especie que es la Brassica oleracea, ¿sí? Especie salvaje, dependiendo el tipo de domesticación o el tipo de uso que hace de la planta, es lo que comemos. Entonces, si comemos la hoja, puede ser versa o cale, ¿sí? Si comemos las flores y los tallos, van a ser el brócoli. Si comemos las yemas apicales, van a ser el coliflor. Si comemos las yemas axilares, van a ser los repollitos de Bruselas. Si comemos los brotes, van a ser el repollo. Y si comemos el tallo, va a ser el rabanito. Igual, el tallo que en realidad que es el hipocótile. Y bueno, dependiendo de lo que uno va a ir comiendo, bueno, vamos a tener la misma especie con variedades, ¿sí? Y bueno, esto es a lo que hablamos, ¿no? Entonces, una vez que vemos esto que ocurre, tenemos que empezar a hablar de lo que es la selección cultural, ¿sí? O selección artificial, también conocido, ¿sí? El hombre elige aquellas formas con caracteres deseables, produce y fija cambios genéticos a largo plazo. O sea, a la humanidad seleccionar, elegir aquellas formas que le son deseables, o sea, por el gusto, por el color, por el tamaño, por la cantidad de granos, por el aceite, por lo que quiera, esa selección artificial fija cambios, ¿sí? Que son heredables y a largo plazo. Pero estos cambios no vienen solos, vienen con cosas aparejadas que por ahí no son a veces las más deseables, ¿sí? Entonces, este proceso de selección lleva a una domesticación, ¿sí? Pero no siempre el proceso de selección artificial lleva a una domesticación. A veces sí, a veces no, ¿sí? Entonces, ¿qué significa en términos estrictos domesticar? Llevar al ámbito doméstico, ¿sí? Llevamos al ámbito doméstico. Nos llevamos fotos de los egipcios, fotos de África, ¿sí? Entonces, trae a la casa. Supone los cambios genéticos que adaptan la planta o el animal a la casa. Y la domesticación completa supone poblaciones que no pueden vivir sin la ayuda de la humanidad, ¿sí? O sea, fíjense que hay plantas que llegan a ser domesticadas, o sea, que tienen selección artificial y llegan a ser domesticadas, y hay plantas que tienen selección artificial pero no llegan a ser domesticadas, ¿sí? No siempre van a ser domesticadas, ¿sí? No siempre. Entonces, acá hay un autor muy interesante, un autor muy reconocido, no eh, sino porque sus ideas arraigan, sus ideas tienen muchos biólogos, biólogas y antropólogas también seguidores. Entonces, ¿qué pasa? Harlan propone a la domesticación en el año 92 como cambios genéticos que adaptan la planta o el animal a la casa y la domesticación completa supone poblaciones que no pueden vivir sin la ayuda del hombre. Esto según este autor, Harlan, ¿sí? En el año 92, ¿sí? Que hasta hoy es una de las posiciones más fuertes de todas, ¿sí? Cuando hablamos de una planta domesticada y cuando ya la planta está totalmente adaptada al medio doméstico y no solamente eso, sino que las poblaciones de esos individuos no van a sobrevivir sin la ayuda del hombre. Acá tenemos el ejemplo del trigo, ¿sí? El ejemplo, sí, de la soja. Esto está recontra mil domesticado. Si yo dejo ahí libre esto, no sé si sobrevive, ¿sí? Sin la ayuda de la forma de cultivarlo, la forma de cosecharlo, todo, ¿sí? Profe, ¿con el girasol pasa lo mismo? Claro, exactamente, exactamente. Entonces, una vez que nos metimos de lleno en este tema de la domesticación, de la selección artificial o la selección cultural, podemos hablar también de agricultura, ¿sí? Que es una de las artes, si no es el arte más antigua de la humanidad, ¿sí?
es uno de los trabajos, uno de los quehaceres más antiguos que tiene la humanidad de forma comunitaria, ¿sí? El arte de cultivar, la agricultura, ¿sí? Fíjese, actividad humana tendiente a la producción de plantas y supone tareas, o sea, para que exista la agricultura, estas tareas se tienen que estar presentes en una comunidad. Tiene que haber preparación del suelo, tiene que haber un desmalezado o un quitado de las plantas que no queremos, tiene que haber siembra, tiene que haber una fertilización, ya sea natural o asistida, tiene que haber un riego y tiene que haber cosechas de esas plantas, ¿sí? Habiendo estos pasos, uno puede decir que el proceso de agricultura se llevó adelante o se está llevando adelante. Obviamente esto hace más de 11.000 años. Entonces, ¿qué pasa? Para poder también, si nosotros hablamos de agricultura, es porque ya hay algunas plantas domesticadas, que las puedo cultivar, ¿sí? Ya sea que haya domesticación completa o no, pero ya hay un proceso de domesticación. Por eso hay también algo llamado agricultura, porque tengo plantas para cultivar, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Hay plantas que son silvestres, que no están modificadas por la selección cultural o artificial. Lamentablemente, algunas son combatidas, son llamadas malezas, ¿sí? Por algunas personas. Algunas son toleradas, como puede ser el diente de león, que esté por ahí, todo bien, la menta, no sé. Y otras son protegidas, ¿sí? Se protegen o se cultivan ocasionalmente para facilitar cosechas o aumentar el rendimiento natural, ¿sí? Después tenemos plantas que son intermedias, plantas semidomesticadas, aquellas que se presentan razas locales manipuladas, ¿sí? Que son inalteradas por la selección cultural o artificial, pero sigue existiendo material genético natural, ¿sí? O sea, estas semidomesticadas están ahí, o sea, tienen alguna manipulación mínima, no han sido alteradas por la selección cultural del todo, y sigue existiendo un material genético ancestral dentro de esas especies ahí semicultivadas, ¿sí? Como puede ser, no sé, por ejemplo, el chuchú o la papa del aire, ¿sí? El pepino boliviano, ¿sí? El cayote, eh, ¿qué más puede llegar a ser? Alguna radicheta salvaje, eh, y así podemos ir pensando en algunas variedades o algunas plantas que son cultivadas, sí, pero también todavía conservan caracteres ancestrales. Ahora, diferente, estamos hablando de tomate, lechuga, sí, o de los girasoles actuales, sí. Plantas completamente domesticadas, sí. Son grupos de individuos mantenidas bajo cultivo, interfértiles entre sí, ¿sí? Con barrera genética con cualquier especie silvestre conocida. Ya no se van a reproducir con especies silvestres, en cambio las plantas semidomesticadas sí. A su vez, estas plantas totalmente domesticadas tienen antecesores silvestres bien conocidos, ya se sabe o se estima bastante bien de dónde proviene, ¿sí? Como el maíz, que se sabe que más o menos proviene de algún tipo de maíz, o algunas papas, que más o menos se saben algunas cosas, ¿sí? O puede pasar que sean completamente domesticadas, pero no sepamos el origen. Plantas silvestres desconocidas. Entonces a eso se le llama cultígeno, ¿sí? Porque genera cultivos, pero no está totalmente identificado de dónde vino, cuál es el ancestro que le dio origen, de cuál el ser humano o la humanidad domesticó, ¿sí? De cuál hizo la selección artificial. Eso pasa con los cultígenos. Entonces, acá que tenemos, ¿sí? Dos lugares muy antagónicos, con diversidades diferentes, con presiones culturales, uno y otro no, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una selva donde se va dando, ¿sí? Que también puede haber algún tipo de modificación por la humanidad, ¿sí? Dejando o
quitando árboles o plantas para aprovechar el sol o lo que uno quiera, y de otro lado un ambiente totalmente urbano, totalmente mega modificado, ¿sí? Con diferentes plantas que también aportan su diversidad, que algunas tienen más o menor utilidad de acuerdo a los ojos con los cuales los veamos, ¿sí? Ambas son diversas, ambas tienen su manejo, ¿sí? Porque en la selva también había, por ejemplo, guaraníes que iban cambiando iban modificando eso para su supervivencia, ¿no? Entonces, como ya hablamos de esas, lamentablemente, y tenemos que hablar un poquito de esto porque es un tema complicado, lamentablemente el sistema llama malezas a algunas plantas porque así les conviene, ¿sí? Porque si no hay malezas, o sea, si decimos, no hay, bueno, no hay malezas, está bien, entonces, ¿qué hago con todo el glifosato que estoy vendiendo porque hay malezas? Y bueno, no sé, no hay malezas, no, sí hay malezas, y bueno, ¿qué son las malezas? Plantas herbácea, no valorada por su uso o belleza, que crece silvestre, la cual se considera que perjudica el suelo o impide el crecimiento de la vegetación superior. Esto según el diccionario de Oxford. Según, ¿sí? La agronomía, cualquier planta que crece donde no se desea. Según la ecología, especies oportunistas que siguen la perturbación humana del hábitat. No puede competir con la vegetación clímax, ¿sí? Estos serían malezas para la ecología, para los agrónomos o para, ¿sí? Eh, el diccionario, el real diccionario inglés, ¿sí? Pero bueno, nosotros bien sabemos que la maleza no existe, la maleza es una creación, ¿sí? La maleza es una creación eh, humana, digamos, porque llamar a una planta indeseable o que no crezca o porque o es oportunista y la verdad es medio complicado, o sea, eh, la maleza es algo que viene porque eh, estamos interrumpiendo el ciclo natural de las cosas, cultivando en grandes áreas un monocultivo o muchas plantas que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, por eso, algo que siempre creció en el lugar o que aprovecha que sacaste a todas las otras plantas y crece solita y bueno, ya está. No puede ser maleza. Pero bueno, lamentablemente para el sistema esto ocurre. Lamentablemente para el sistema ocurre. Puede ser un tipo de discriminación, tranquilamente. Sí, sí, sí. Entonces, siguiendo con el tema de la agricultura, sí podemos diferenciar algunos tipos de agricultura, como agricultura incipiente, cuando hay algún tipo de selección artificial, pero abundan sobre todo las plantas silvestres, no hay tantas plantas con selección artificial, ¿sí? Podemos también diferenciar una agricultura de tipo hortícola, ¿sí? Con muchas plantas semidomesticadas, pero y también uso de silvestres. Y después podemos ver sistemas de agricultura totalmente avanzados, ¿sí? Fíjense que abundan las plantas domesticadas, se rechazan las silvestres, pocas especies que se usan, el mejoramiento vegetal es lo que abunda también, y pero en el laboratorio. Fíjense que a esto se le llama agricultura avanzada, ¿no? Qué loco, ¿no? Que la avanzada sea justamente de donde se usa toda la tecnología. Por ahí para nosotros la agricultura incipiente o la horticultura sería algo totalmente avanzado. Por ejemplo, para mí es un uso avanzado y un entendimiento del ambiente tan grande que, que para mí es un lujo, ¿sí? Que bueno, por otras personas, por ahí la agricultura avanzada puede ser esa, ¿no? Que está nombrando acá, como el uso del laboratorio, de la maquinaria, todo lo que ya conocemos. Como que la agricultura avanzada es avanzada porque también me permite controlar todo, ¿sí? Entonces, al tener todo controladito, bueno, puedo decir que es avanzada. De la otra manera, no siempre controlo todo, ¿sí? Mm, estoy haciendo lo mismo, perdón. Tipos de agricultura, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante el origen de la agricultura? ¿Dónde se pudo haber originado la agricultura en el globo, en el planeta? ¿Sí?
Eh, este es un tema crucial para la botánica aplicada, el origen de la agricultura. ¿En qué lugar del planeta se pudo haber originado la agricultura? Esto es algo que le dan mucha atención y está todo el tiempo en tensión, ¿sí? Hay muchos autores que hablan de los diferentes orígenes. Cuestión que hoy en día se sabe que no hay un único origen, que no hubo un único origen de la agricultura, que sino que hubo varios y a lo largo del planeta, ¿sí? Entonces, fíjese, la regularidad geográfica e histórica que se da en esta relación hombre-planta en el sentido de intensificar la manipulación genética a partir del establecimiento de un sistema de producción, es decir, la agricultura. Entonces, es importante por el avance social que significa, ¿sí? Entonces, esas sociedades donde se generó la agricultura fueron sociedades realmente muy avanzadas, ¿sí? Para poder llegar a generar y a entender todo esto de la naturaleza, ¿sí? Estamos hablando de hace tiempo, hace más de 12.000 años. Entonces, hace más de 10.000, 11.000 años, ¿sí? Inicios del Holoceno se cree que surgió, ¿sí? ¿Dónde? Y eso va a depender también de la parte fitogeográfica, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que hablar, como habíamos visto la parte fitogeográfica hace un rato, ¿sí? Centro de origen de la especie, centro de domesticación u origen de la planta cultivada, centro de dispersión primaria, centro de dispersión secundaria, centro de diversificación o diversidad o variación. Entonces, entendiendo un poco esto, es que podemos trazar algunas coordenadas y ver dónde puede estar ese centro de origen de la agricultura en el planeta, dónde están los centros de origen, porque hay varios, ¿sí? Y a su vez hay varias teorías, ¿sí? Pero hay unas que son más aceptadas que otras. Entonces, por ejemplo, hay autores que dicen que el origen es monotópico, ¿sí? En un único lugar se originó, y hay autores que dicen que el origen de la agricultura es politópico, ¿sí? En más de un centro de origen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, si fuese monotópico, encontraríamos en esos lugares de origen de agricultura especies silvestres, que son 2N, o sea, con el doble de la carga eh, cromosomal, ¿sí? Y especies silvestres poliploides o cultivadas, ¿sí? ¿Sí? O sea, pueden no estar cultivadas esas poliploides. Si voy a tener en el mismo lugar estos dos tipos de eh, individuos 2N e individuos poliploides, ¿sí? Ahora, el origen politópico, otra teoría, ¿sí? Que vamos a encontrar plantas silvestres poliploides a partir de 2N de amplia distribución, ¿sí? Cultivadas, también vamos a encontrar domesticación simultánea en un mismo antecesor silvestre en dos o más sitios, ¿sí? Se tienen que cumplir estas opciones para poder, ¿sí? Hablar de un origen politópico, ¿sí? De las plantas o de la agricultura. Entonces, acá hay un autor que en el siglo XIX sí propone, fíjense que este autor no tenía conocimientos de genética y solo va a usar datos botánicos, lingüísticos, históricos y arqueológicos. Se va a basar en 247 especies cultivadas del mundo, 199 plantas van a ser del Viejo Mundo, 45 del Nuevo Mundo y 3 cultivadas en ambos. Viejo Mundo es Europa, Nuevo Mundo es América, ¿sí? O sea, Viejo Mundo es Europa, África y Asia, y Nuevo Mundo es América, ¿sí? Entonces, fíjense que el señor de Cantor, en el siglo XIX, sin conocimientos de genética, usa datos botánicos, lingüísticos, históricos y arqueológicos. Se basa en 247 especies de plantas cultivadas, 199 son de Viejo Mundo, 45 de Nuevo Mundo y 3 cultivadas en ambos. Y él propone que hay centros de origen en Asia, junto con Egipto, ¿sí? Centros de origen en China y en América intertropical, ¿sí? Esto es lo que propone De Candolle, utilizando esos datos, ¿sí? Estos tres centros de origen, ¿sí? Ahora, Babiló, en el año 30, a través de su método fitogeográfico diferencial, propone otras cosas, ¿sí? Otro autor, ¿sí? Él ya cuenta con la correcta identificación botánica, ¿sí? Identificando inclusive hasta variedades y razas de las plantas.
Fíjense, él ya también puede usar la diversidad hereditaria, o sea, cuenta con datos genéticos, ¿sí? Y él ya empieza a definir centros primarios de origen y secundarios de diversificación. O sea, él habla de 8 centros de origen, ¿sí? Donde hay centros de cultivo primario y secundarios, y a su vez él incorpora el término de series homólogas de variación, que son especies, ¿sí? Donde se van diversificando genéticamente, sí, pero la morfología es levemente similar, ¿sí? Esto es lo que dice Babilón, ¿sí? Un centro de origen en China, en América hay esos 4 centros, ¿sí? Eh, Otro centro en la India y en parte de China y Japón, ¿sí? En todo lo que es el Mediterráneo, ¿sí? En África, al sur de, ¿sí? Allá al norte de Madagascar, en Medio Oriente, ¿sí? Esos son los centros de origen que Babilón propone de acuerdo a sus estudios de la agricultura, ¿no? Y estas son las series homólogas de variación. Entonces tenemos Capsimum anum y Capsimum frutescens. Son la misma especie, solo que tiene una pequeña variación genética en forma. O sea que la forma responde a pequeñas variaciones, ¿sí? Son series homólogas de variación de Babilón. Es lo que propone él, ¿sí? Que la misma especie, sí, va a tener diferentes formas que se van a ir dando a lo largo de diferentes genes que se van a ir expresando, ¿no? Pero la especie sigue siendo la misma, ¿sí? Diferentes ajíes, ¿sí? La forma nada más, pero la especie es la misma, ¿sí? O frutescens o anum. Entonces, fíjense, humanidad y plantas en el presente y en el pasado, ¿sí? 3 sistemas constituidos por centros, áreas en la cual, ¿sí? Las cosas se originan y fuera de la cual son dispersadas, ¿sí? Eh, Estos centros son templados con agricultura de semilla e información sustancial, ¿sí? Respectivamente, 3 no centros tropicales, ¿sí? Donde va a haber vegecultura y mucho trabajo por realizar para seguir investigando, ¿sí? Entonces, según Harlan, ¿sí? Que él habla de que no hubo un modelo a seguir, sino es que hubo algo, muchas cosas que se tuvieron que dar para que la agricultura se dé. No, simplemente la gente que estaba en los lugares indicados podía desarrollar la agricultura por el ambiente que iba a estar ahí. Entonces, el que propone estos 3 centros de origen, ¿sí? El centro de origen americano, el africano y el centro de origen de Islandia, ¿sí? Esto propone Harlan. Entonces, queda menos de un minuto, gente. Lo que vamos a hacer es, ¿sí? Salir y volver a entrar rápidamente y ya terminamos, ¿sí?